Cuando la República llegó, provocando un amplio entusiasmo, Ortega la había anunciado en un famoso artículo en el que pronosticó el final de la monarquía y se había preparado para servirla mediante una agrupación electoral. Su deseo era moderar tanto como fuera posible los grandes debates acerca de los profundos problemas que iba a angustiar al nuevo régimen. Algunos de ellos, muy célebres, hicieron de Ortega uno de los grandes parlamentarios. Su discurso, por ejemplo, sobre Cataluña fue muy sonado, pero contribuyó más que ningún otro a que Ortega fuera poco a poco considerado como un actor completamente ajeno al mundo político fundamental de la Segunda República. Como en 1914 y en 1923, Ortega se vio pronto contrariado por la manera en que la conjunción republicano-socialista imponía sus posiciones hegemónicas. Decepcionado de la República, que había generado en la jovencísima María Zambrano una mística delirante de reconciliación y revitalización nacional, Ortega se entregó con una pasión otoñal a exponer sus nuevos hallazgos de lo que podemos llamar una fenomenología de la historia en la que la vida humana mostraba su más poderosa estructura, a diferencia de la vida animal. La ocasión de dignificar la propia filosofía era, desde luego, la más propicia. Una nueva facultad rutilantemente modernista, diseñada y cuidada por García Morente, que trabajaba codo con los arquitectos, podía ahora ser la señal de que la filosofía española, por fin, estaba a la altura de Europa. Fue un momento agridulce. La Universidad Central se construía en los descampados de la Moncloa, pero Ortega tenía que rehacer una vez más su silueta tras una intervención fallida en el mundo político. Afortunadamente ahora disponía de algo que decir con resonancia europea, como lo mostraba el éxito de su libro La rebelión de las masas. Y a esa tarea de desplegar su comprensión sistemática se puso con una tensión muy visible. Todo debía partir de la vida. Esa era la dimensión fundamental y presentaba una estructura de imperativos, de conexiones ineludibles e inseparables de sentimientos, deseos y percepciones. Sin embargo, la vida humana no permite jamás un orden inmediato y original del sentir, del querer y del conocer. La vida humana no viene con sus conexiones establecidas, sino que éstas deben ser determinadas mediante la incorporación del singular a los mundos históricos. En ellos se obtenía lo que Ortega llamaba técnicas del alma, las formas concretas de relaciones del ánimo que Kant se había empeñado en analizar por separado en sus tres críticas, la de conocer, la de actuar y la de esperar, y que efectivamente no pueden separarse nunca entre sí. Sin embargo, Ortega reconoció que toda su vida se había ocupado de analizar las maneras en que los mundos históricos determinan la vida del singular. Si hubiera tenido que repetir la divisa originaria de su filosofía, yo soy yo y mi circunstancia, ahora tendría que decir yo soy yo y mi historicidad. La diferencia era que la antigua circunstancia tenía una connotación sobre todo espacial, presencialista, y ahora el énfasis estaba puesto en la dimensión temporal, en esas dimensiones que no parecen estar presentes,
pero que sin embargo resultan secretamente influyentes y determinantes de la vida humana. La experiencia de la historicidad se manifestaba desde las dimensiones más elementales de la vida. O la facilitaba o la entorpecía, la favorecía o la obstaculizaba. Todo lo que había dicho Ortega en términos de vieja y nueva política ahora era visto como la forma específica en que se había producido la experiencia histórica de su generación. Apenas unos años más tarde, en 1931, cuando maduraba la nueva juventud española, la experiencia histórica se había transformado por completo. Ahora, la nueva libertad era vista como el viento en las velas que soplaba a favor de que cada vida cumpliera su destino. Todo era diferente. La libertad de base que ahora se gozaba con la República y que afectaba a todos los aspectos de la vida imponía una exigencia de autenticidad sentimental, y todas las costumbres de la gran ciudad cambiaron vertiginosamente. La nueva España que los intelectuales del 98 habían deseado, por fin se hacía presente, justo cuando muchos de ellos ahora encarnaban visiones conservadoras. Ortega no se mostró impresionado por los cambios. Consideraba que la vida quedaba liberada en sus aspectos más inmediatos y elementales, pero que el malestar solo se podía apreciar cuando se contemplaba el presente desde las perspectivas que inauguraba la razón histórica. Por eso, para Ortega, la razón vital ya no era un sistema autónomo suficiente. Por supuesto que seguía siendo la base, y eso explicaba la aspiración de la juventud a una liberación básica. Pero la razón histórica era el complemento de la mirada cortoplacista de la juventud. Era una mirada de profundidad que tomaba el pulso del presente en relación con una temporalidad de más densidad, tanto desde el pasado como desde el futuro. La razón histórica se hacía presente cuando la elementalidad de la juventud se enfrentaba a las decisiones, determinaciones, elecciones propias de la vida madura. Para 1932, cuando Zubiri impartía sus lecciones sobre el paso del mito al logos, sobre lo específico del mundo griego frente al mundo judío, sobre los padres de la Iglesia oriental, lo que María Zambrano apuntaba con esmero y que serían tan importantes para el inicio de su escritura del hombre y lo divino, Ortega se daba cuenta de que el mundo histórico ofrecía a los españoles la experiencia desnuda de la crisis. Desde ese mismo momento, Ortega se ocupó de lo que de verdad significaba esa experiencia de crisis y de las formas de describirla y de superarla. Lo hizo en forma de 3 ensayos que debían ser los puntos de partida de lo que llamó su filosofía primera y que realmente era una fenomenología antropológica que describía los rasgos fundamentales del ser humano como ser vivo y como ser histórico. Fueron escritos por esa época, 1931, 1934, aunque salieron publicados un poco después. Uno de ellos fue el básico de Historia como Sistema, que fue traducido al inglés como La cooperación propia, al volumen de homenaje al filósofo neokantiano Ernst Cassirer. En él, recuperando los temas de España invertebrada, Ortega sugirió que las épocas históricas se definen a partir de una nueva revelación. El problema para Ortega era cómo del pasado acumulado podría emerger una realidad nueva capaz de imponerse con la autoridad indiscutible con que se presenta la verdad, la realidad y la creencia. La pregunta era si ese proceso de revelación estaba en la mano del ser humano, si era un proceso controlable que podía diseñarse a voluntad.
En todo caso, solo aquellos que se acreditan en disponer del contenido de esa nueva revelación estarían en condiciones de dirigir el proceso histórico hacia un futuro aceptable. Ortega, como se ve, volvía a plantear su antiguo problema de cómo liberarse de un pasado inercial, estéril, incapaz de inspirar energías creativas, muerto. Era el problema de cómo revitalizar una cultura cosificada o de cómo dejar atrás la pesadilla de una política oligárquica corrupta. Sin embargo, ahora no se trataba de una dialéctica entre vida y cultura, como en los años 14. Ahora Ortega hablaba de una dialéctica histórica, que por supuesto ya no se la representaba al modo mítico de aquellas épocas Quitra y Cali. Se trataba de un movimiento por el que del propio pasado brotaba una nueva revelación, una nueva realidad, una nueva creencia fundamental. Ortega subrayó el aspecto real de esta dialéctica para diferenciarla de la dialéctica lógica de Hegel. Dijo con sentido que la nueva revelación no era un mero contenido conceptual, ni se activaba desde la comprensión de las contradicciones lógicas que atravesaran las circunstancias históricas previas. Constituía un nuevo contenido de realidad y nuestra relación con él debía situarse en el ámbito de las nuevas necesidades vitales, no en el terreno de las comprensiones conceptuales. La nueva realidad era aquella que, de no atenderla, no podríamos comprender el futuro de la vida, ni podríamos asumir un proyecto real de supervivencia. En este sentido, debería imponerse sobre toda previsión de futuro. Cuando miramos con suficiente distancia, nos damos cuenta de que esa nueva revelación que Ortega reclamaba era el equivalente al contenido de una irrupción carismática. La disposición de ese contenido caracterizaba a la élite dirigente, otro de los motivos antiguos y centrales del pensamiento de Ortega. Ahora bien, lo propio de la historia como sistema es que planteaba las cosas en términos de poder espiritual, un concepto que Ortega tomaba del fundador de la escuela positivista, Auguste Comte, aunque ya venía rodando desde antes, desde Saint-Simon e incluso desde Joseph de Maistre. La genealogía de este concepto es importante porque lo sitúa en el ámbito de la evolución moderna de las sociedades católicas. El ejemplo del poder espiritual fundamental y permanente fue el papado. Y en cierto modo Comte, buen lector de Joseph de Maistre, no hacía sino ofrecer un subrogado de ese poder mediante la construcción de la sociedad positivista, organizada desde una mímesis clara de la propia estructura de la Iglesia. Ortega sabía que estas operaciones de mímesis eran muy problemáticas, desde luego, pero resultaban inevitables si las sociedades se querían liberar del dominio intelectual de la Iglesia católica. Por supuesto, liberarse del conjunto de creencias religiosas tradicionales no era un acto voluntarista para Ortega. Sencillamente, para él, habían dejado de tener vigencia. Sin embargo, el monopolio del espacio público de la institución eclesiástica sobrevivía en el tiempo a la vigencia de sus creencias. Y para Ortega, ese hecho era el ejemplo más claro de inercia histórica, de un bloqueo evolutivo, de una falta de dinamismo histórico por ausencia de una verdadera dialéctica histórica. Esas carencias no eran azarosas, constituían un fenómeno propio
de las sociedades católicas, y por eso Ortega deseaba fundar un nuevo poder espiritual, porque era consciente de que era lo adecuado a estas sociedades. Todo estaba relacionado con el carácter total de la institución eclesial, su monopolio de todo contenido espiritual, su exclusividad a la hora de elaborar las técnicas del alma con las que se disciplinaba la vida de una población. El problema era el siguiente: cuando la fe representada por una institución de este tipo perdía su vigencia, los individuos quedaban abandonados a su suerte ante la necesidad de improvisar formas de ordenar su propia vida y su propia conciencia. Gozaban de una libertad que deseaban explorar hasta el final, pero todos en su conjunto no eran capaces de organizar caminos compartidos para ordenar su existencia colectiva. Esta situación podía generar una eclosión de vida, pero no la mínima cohesión social para fundar una existencia común y sobre ella ordenar las objetividades de la cultura, del Estado y de la cooperación social. Ortega se sentía inclinado a ver desde este diagnóstico a la España que había saludado la República. Y su problema era cómo organizar un conjunto de individualidades preclaras, capaces de hacer ofertas compartidas de libertad, de tal manera que se superara el individualismo y los fenómenos de particularismo denunciados ya en España invertebrada. Así se mejoraron los diagnósticos. Ya no se trataba de que los visigodos fueran unos germanos degenerados, incapaces de fundar un feudalismo adecuado a la idea de nobleza y dignidad. Esa no era la razón del carácter invertebrado de España. Se trataba más bien de que España no había encarado de forma adecuada el proceso secularizador. Demasiado dependiente de la dirección de la Iglesia Católica, no podía vivir con ella, porque sus técnicas del alma ya no eran creíbles. Pero tampoco sin ella, porque no había logrado poner en marcha un poder espiritual alternativo, dejando a los individuos en un estado de libertad individual, carente de toda posibilidad de pensar un proyecto colectivo compartido. Y ese fue el movimiento que hizo Ortega tras darse cuenta de la inviabilidad de la Segunda República. En su convicción de que ahí estaba el plano adecuado de los problemas a los que se enfrentaba el nuevo régimen, Ortega veía a los grandes líderes de la conjunción republicana socialista intentar, mediante esfuerzos ímprobos, construir un Estado. Sin embargo, era lo suficientemente sensible para descubrir que después del entusiasmo liberador inicial, la República había ido perdiendo apoyo popular. Por supuesto, esta percepción la tenían también sus enemigos, que no habían cesado de conspirar desde el mismo día de la proclamación republicana, el 14 de abril. La consecuencia era que los gobiernos republicanos socialistas no habían sido capaces de prescindir de las medidas excepcionales de protección de la República, que era el mayor síntoma de su debilidad. Una especie de círculo vicioso se estaba tejiendo alrededor de esas formaciones políticas que llevó a la debacle de las elecciones de 1934 ganadas por la derecha. Para Ortega, la clave de esto, que consideraba un fracaso histórico de incalculables consecuencias, residía en que no se puede ir de forma directa a la construcción del Estado sin antes configurar una mediación fundamental, una comprensión nueva de la verdad, de la realidad, de lo necesario para la vida en el largo plazo. Una idea de los valores legítimos a los que ese Estado sirve como instrumento.
En términos de Gramsci, la conjunción republicana socialista ni siquiera se había planteado configurar una nueva cultura hegemónica. Azaña creía ofrecerla con su jacobinismo decimonónico a la francesa, siendo incapaz de ver que Francia misma iba a la deriva. Los socialistas creían ofrecerla con la firme fe en la ciencia del socialismo, completamente imaginada, puesto que nadie sabía en qué consistía realmente. Ambos jamás se pusieron a planear la manera de reunir aquellas dos ofertas completamente contradictorias entre sí. Ortega fue radical aquí. Ninguna de esas ofertas podía ofrecer la perspectiva de una vida comunitaria libremente elegida, ni presentar un poder espiritual capaz de generar un proyecto colectivo. Sin él, la República tendría que naufragar ante el asalto de alguna de las fuerzas que se entregaban a su afán particularista. Sin una base nacional, construir un Estado republicano no podía ser sino ocasión del conflicto decisivo. ¿Cómo mueren las creencias? ¿Cómo nacen las creencias? Estas dos preguntas rigen la dialéctica real, histórica, y describen el movimiento de la vida histórica misma. La República Española deseaba abrirse camino sin contestarlas realmente, otorgando la dirección del proceso a personalidades que naufragaban ante las verdaderas exigencias del momento histórico. Para abordarlas, Ortega se empeñó en reorganizar su pensamiento alrededor de dos bloques temáticos. El primero se enfrentó al problema de cómo pueden surgir nuevas creencias colectivas a partir del trabajo de individuos preclaros, capaces de activar su creatividad vital. Era una fenomenología de las relaciones entre vida e historia y ofrecía los fundamentos de toda la comprensión de Ortega, por lo que él entendía que era el sustitutivo de la vieja filosofía primera, de la vieja ontología, un discurso que pronto evolucionó hacia una comprensión de aquello que en el ser humano constituye la fuente de la creatividad, lo que ofreció a este proyecto, que Ortega llamaba Aurora de la razón histórica, todo el aspecto de una antropología que debía integrar una teoría de la imaginación y de su relación con la técnica. Diversos ensayos de esta época despliegan estos temas que tenían su punto de partida en el folleto Ideas y Creencias. El segundo núcleo temático tenía otro aspecto y otro contenido. Se trataba de mostrar el camino concreto por el que se socializaban las creencias, pero también los fenómenos que determinaban la formación de nuevas ideas. Este análisis no se podría llevar a cabo al margen de una teoría social, y Ortega comenzó a trabajar en ella por este mismo tiempo. La primera lección de lo que después sería El hombre y la gente, su tratado de sociología inacabado, está fechado por esta época y siempre acompañará a Ortega en el futuro, aunque fue publicado años después bajo el título bien explícito de Ensimismamiento y alteración. La tarea de la filosofía en aquella hora de España era percibir el momento de la crisis de la República como de una alteración social radical, sintomática, consecuencia de la inexistencia de creencias colectivas. Solo un proceso de ensimismamiento, dijo Ortega, de soledad reflexiva, estaría en condiciones de ofrecer las ideas capaces de fundar nuevos usos colectivos, nuevas estabilizaciones, nuevo sentido de la realidad, nuevas comprensiones de lo que era necesario para la vida. Que Ortega disponía de una mirada sistemática se descubre cuando comparamos este despliegue de su pensamiento con la idea de universidad que había ofrecido a la República en el tiempo de su fundación,
con la idea de que solo a través de una institución universitaria bien constituida podría la República contar con una dirección adecuada. La oferta concretaba su tesis de siempre. Una minoría era una universidad republicana al servicio de la constitución de una nación dotada de una mirada moderna sobre el mundo. La universidad tenía la misión de forjar clases profesionales bien preparadas, pero también dotadas de una suficiencia filosófica para ajustar su percepción a la época. Organizada en diversas carreras, sistemáticamente ordenadas, la universidad no se dedicaría tanto a la investigación como a la docencia, a la transmisión de saberes, para luego expandir por los institutos de España los saberes de la modernidad y crear una clase nacional. Con ella se podría tener una idea moderna de las relaciones entre la materia física con la vida ya orgánica, de esta con la vida humana en su evolución y de la vida humana con su historia y de la historia con las formas de la vida social y coronándolo todo con su relación sistemática a la filosofía que fundamentaba esta misma construcción. Era, como se ve, el propio sistema de Ortega, elevado a estructura de los estudios universitarios y sus relaciones con las demás ciencias fundamentales. En su conjunto se trataba de una comprensión evolutiva desde la materia al ser humano, que apostaba por una consideración inmanente de la realidad que se abría a su propia trascendencia. Desdichadamente, cuando Ortega se disponía a explicar el curso En torno a Galileo, en 1934, en el que pretendía exponer su teoría de la crisis de la modernidad, la universidad fue cerrada. Ortega tuvo que acabar el curso en un teatro. La época más convulsa de la República se ponía en marcha y el curso de un pensamiento que estaba en la plenitud de su búsqueda sufrió una parálisis traumática. De esta crisis ya no se repondría más. El tiempo que el destino había otorgado para la formación de la Escuela de Madrid se había acabado. El futuro tendría que decidir si habría sido suficiente.